¿De qué hablaríamos sino de que largó la campaña, ¿no? Una campaña con características escabrosas que no deberían ser sorpresa para nadie, nos parece, y que tendrán una tendencia ascendente, por supuesto. Después de que Cristina se lanzara en Arsenal, ratificándose como centro de la órbita electiva, por adhesión o rechazo, no importa, después de que se corroborase su postulación, cuando los propios alfiles del macrismo, Sergio Massa y Florencio Randazzo, confiaran hasta último momento en que la expresidenta no se presentaría, y uno diría que, sobre todo en medio del cotidiano popular de la economía, que tiene dosis de inquietud y angustia importantes, la comunicación del gobierno, sus candidatos, la comunicación principalmente de su aparato mediático, debe concentrarse como nunca en el eje de definirse por la antítesis. Nosotros o el pasado, nosotros o la corrupción, nosotros o Venezuela, nosotros o los piqueteros, y una lista no mucho más grande de nosotros o, porque construir fantasmas se trabaja con palabras clave, precisas, antes que cuantiosas. No hay misterios en la táctica, es decir, los hay a rasgos amplios y aún con las especificidades de cada distrito, respecto de cuál de dos obviedades prevalecerá en las urnas, si la del resultado ya ostentoso de la gestión macrista, o el darle algo más de tiempo al gobierno, ya que todo es culpa de la pesada herencia y no de la horrible gerencia, porque además no es posible que los ricos que gobiernan sigan equivocándose tanto. Desde ya que no hay ninguna equivocación, gestionan para sus intereses de clase y no hay lugar para manifestarse sorprendido, pero es sabido de sobra que, llegado el caso, los gobiernos se evalúan a partir de lo que es y de lo que se quiere que alguna vez pueda ser, así fuere contra toda evidencia. El oficialismo necesita que la discusión electoral quede corrida de lo económico. Y eso, entre otras cosas, requiere que pueda reproducirse el ánimo de los últimos comicios presidenciales. En 2015 no se votó con prioridad por el estadio del bolsillo. O, si ustedes quieren, intervinieron a la par factores de otro tipo. El desgaste por 12 años, errores que se acentuaron, la embestida de los grupos concentrados de la economía, con los tanques de prensa, el haberse instalado que era probable un cambio sin retroceso en torno de los logros de mayor justicia social. Vamos, son los propios referentes macristas quienes reconocen al triunfo de Cambiemos como producto de haberse elegido, en primer término, castigar al kirchnerismo. Incluso tomando en cuenta ese dato, que una franja tan mínimamente mayoritaria como legítima decidiera confiar en los propósitos bienhechores de una alianza de derechas, vuelve a revelar la fugacidad o la vulnerabilidad de los gobiernos populares si no saben recrearse. Hoy debiera estar claro, ¿no?, que el cambio fue para peor, y tratándose de elecciones de medio término tendría que haber mercado suficiente para un castigo o advertencia de signo inverso. Sin embargo, se coincide, ya saben ustedes, todos coincidimos en que las chances son parejas, y por lo tanto el país
como venimos diciendo, estaría ante un escenario en que puede volver a vencer el concepto de sanción sobre el de apoyo, ¿se entiende? Particularmente contra la figura de Cristina. Allí se monta el gobierno casi con exclusividad, y de allí que se verá una de las campañas más sucias de que se tenga memoria, con operaciones periodísticas, carpetazos de los servicios, maniobras de todo tipo que no van a dar descanso. Forma parte de eso la adjudicación al kirchnerismo de la acción de algunos grupos de protesta que insisten con actitudes motivadoras de un rechazo generalizado, como ocurrió el miércoles en la 9 de julio. Los manifestantes estaban negociando su retiro de la avenida dentro del Ministerio de Desarrollo Social, cuando la policía desató un vendaval represivo con carros hidrantes, motorizados, gases lacrimógenos y balas de goma. La imagen repugnante de esa acción quedó aislada por la fiesta de los comunicadores oficialistas, celebrantes de que por fin se reprimiera a favor de la libertad de tránsito contra los violentos K. Así de sencillo. Palabras clave, figuras, retóricas clave. El debut se había producido pocas horas antes, al aprovecharse un descuido declarativo de quien encabeza la nómina de diputados nacionales por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Fernanda Vallejos no incurrió en más pecado que hablar sobre el encarnizamiento mediático judicial contra funcionarios del gobierno anterior. No hizo más que eso. Pero cuando la chicanearon con la corruptela K, quedó aprisionada en un enredo tramposo e inútil sobre Amado Vudú como perseguido político. Suficiente. Esa nimiedad bastó para la coincidencia de Clarín y La Nación en títulos centrales de portada, diciendo que el kirchnerismo denunciaba a su corrupción como invento de los medios. Así de sencillo. Si lo de Vallejos es atribuible no a la justeza de sus dichos, sino a la falta de gimnasia para desenvolverse en el lodo de la campaña, directamente es absurdo, es repudiable que días después se haya pretendido relacionar al suicidio de un jubilado con la situación económica o una medida puntual sobre viudez y pensiones. Uno diría, las huestes de Cristina están perdidas si no entienden que entrar en el barro es justamente lo que espera el gobierno para enfocar la pelea hacia donde más le conviene. Y lo más patético de la única oposición, que es ella, en aptitud de dar pelea, sería contradecir nada menos que el espíritu fijado por ella en Arsenal, donde apuntó a centrarse en lo jodido que está el abajo, junto con sectores de clase media, y no contra las estrategias incitantes de los publicistas de Macri. Caer en tentaciones agresivas y provocaciones infantiles es resultado de actuar como pichis que no tienen bajada de línea para unificar discurso. Golpe por golpe, acerca de la corrupción, gana el gobierno. Porque en eso se desenvuelve con una eficacia mucho mayor que el señalamiento de un país comandado ahora por ejecutivos más pérfidos o corruptos todavía. Como dice hoy Luis Brustein en su columna, las casi 50 firmas offshore de la familia Macri
destapadas por los Panama Papers, el autoperdón de la deuda del Correo, Odebrecht, son infinitamente cargos de corrupción más graves que el alquiler de parte de un hotel y 2 edificios que le achacan a Cristina. Pero en eso, el gobierno se desenvuelve mejor. Ingresar ahí deja a Cristina a la defensiva, a ese tipo de estrategia. Hay ciertas herramientas del marketing político que no deberían ser despreciadas a esta altura, digamos, de la penetración comunicacional interactiva. Saber cómo desenvolverse en una entrevista, los recursos expresivos, el modo de seducir, la forma de impactar, lo que debe dejarse pasar y las maneras de contraataque, en dónde prestar asistencia y en dónde rechazar el convite. No son pequeños o grandes detalles de los que solo debe encargarse, para el caso, la jefa. ¿No era que se había reconocido la habilidad de los macristas para jugar mejor en ese tipo de cancha? ¿No es que justamente resulta imperativo reatraer a las franjas difusas del electorado? ¿Cómo se logra eso? ¿Volviendo a mirarse el ombligo? Y en esperanzarse en que para convencer alcanza con la superioridad moral o empírica manifiesta. No es así. Por otra parte, agregada, la alianza que gobierna tiene 2 satélites, los 2 satélites que apuntan en su misma dirección de presentar al futuro con el requisito de archivar lo mejor del pasado. El Frente Renovador y la patrulla de Randazzo, a quien por fin volvió a registrársele la voz en un acto modosito con algunos periodistas, también trazan su campaña en base a presentarse como novedades impolutas. Del exministro del Interior, en términos propositivos, no se conoce ni apenas una frase de circunstancia acerca de la situación económica. De Massa, aunque sea posible constatar algunos destellos demagógicos, sin sustento técnico y comprobadamente fracasados, como el proyecto de eliminar el IVA a los alimentos. Los 2 están emparentados con prioridad en despegarse de Cristina. En Massa Stolbizer se aunan votos de peronismo y gorilismo friendly, y en Randazzo la aspiración de crecer desde una plataforma, desde una base de votos mínima, que en 2019 le permita usufructuar desencantados de todos los campos. Por ahora es tentador, creo decir que se restan terreno entre ellos, y van a tener severos problemas para diferenciarse entre ellos. Pero en ningún caso se van a equivocar a la hora de sumar contra el espacio kirchnerista, y eso incluye que no van a desperdiciar o subirse a toda oportunidad de denuncia que se les presente. De eso irá la campaña, como ha quedado visto al toque de su largada. El intento del gobierno y sus funcionales por quitar del medio la economía será a toda costa, con los recursos más bajos, y lo avisan ellos mismos.